Saludo muy cordial de bienvenida a todos y cada uno de los integrantes de la mesa directiva, en especial al empresario Leonidas Gómez, a quien siempre hemos recibido como uno más de los miembros de esta casa de estudios, y a todos y cada uno de ustedes nuestra bienvenida a este foro, que es el resultado de un propósito gestado en el aula de clase. Quiero resaltar esta característica del evento porque a la Facultad de Derecho le asiste la certeza de la necesidad que hay en el país de socializar la idea del posconflicto, no solamente para buscar una concertación sobre los alcances del fenómeno mismo, sino por la necesidad de transmitir a la sociedad colombiana las exigencias, los requerimientos que demanda este ejercicio del retorno a la paz. Y ese ejercicio habrá necesidad de hacerlo a partir de pequeños escenarios. Por eso saludamos con mucha satisfacción el hecho de que sea este ejercicio el resultado de la iniciativa de unos estudiantes en aula, porque desde esas pequeñas comunidades es necesario, es preciso empezar a tejer este diálogo de reconstrucción del tejido social colombiano. Hablábamos hace unos momentos con el empresario Leonidas Gómez de la preocupación que causa la constatación de la ignorancia y, lo que es peor a veces, la indiferencia de algunos sectores de la población colombiana respecto de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. Hablamos de ignorancia, entendiendo que la ignorancia no es la carencia de conocimiento simplemente, sino la carencia de conocimiento debido. Cuando se debe tener el conocimiento y no se tiene. Y hablamos de indiferencia, porque hay un grueso sector de la población colombiana que se comporta como si no conociera la significación de la guerra y consecuentemente como si no tuviera ningún interés en la paz. En lo que a mí concierne, no aludo aquí a las personas que se oponen sistemáticamente a este proceso como se está llevando. En una democracia es necesario que haya posibilidad de expresar las diferentes ideas, las diferentes formas de ver los fenómenos sociales. Por eso, que haya voces que se oponen no me parece tan preocupante como que haya espíritus absolutamente indiferentes a lo que está ocurriendo. Hablar de un posconflicto, y es necesario precisarlo, no significa hablar de la cesación de todo tipo de violencia. Y esto es muy importante que esté claro en la mente de todos los colombianos, porque no entenderlo es sembrar desde ya de minas
explosivas el posconflicto. Es sembrar motivo para que algunas personas mañana sientan una frustración porque se viven manifestaciones de violencia en la sociedad. Y esto es necesario aclararlo porque, en primer lugar, una mentalidad democrática debe entender que la paz no significa la cesación de las diferencias, que la paz no significa ni siquiera la eliminación de ese margen residual de violencia que es natural que exista en toda sociedad, en toda comunidad humana. Hay un margen residual que toda sociedad, según su coeficiente de ilegalidad, experimenta de violencia. Luego, no se van a acabar todas las manifestaciones de violencia. Más aún, nos espera un periodo difícil en el que muy seguramente algunas de esas manifestaciones se van a incrementar, porque vamos a vivir una transición en donde algunos espíritus que nacieron, se gestaron, se alimentaron, se forjaron en medio de la violencia y no conocen otra forma de vida que esa, van a tener la oportunidad de desplegar esa violencia en forma un poco caótica, a manera de bandas de diferentes tipos. Y esto va a ocurrir especialmente en la medida en que haya indiferencia en la sociedad, en la medida en que la sociedad no sea capaz de incorporar a esos elementos a la vida cotidiana. Pero ¿cómo puede la sociedad incorporar a esos elementos a su vida cotidiana si observa indiferencia? No. Posconflicto implica muchas cosas. Implica, en primer lugar, una disposición para llevar una vida en sociedad, entendiendo que vamos a dejar de lado la premisa de que no se puede convivir si no es suprimiendo al enemigo. Esa mentalidad de creer que al enemigo hay que vencerlo porque no hay otra forma de vivir en paz sino venciendo al enemigo, ha sido el caldo de cultivo para que la sociedad colombiana haya llegado a donde ha llegado. Porque tirios y troyanos creyeron que no había otra forma de vivir en paz que eliminando al enemigo. No, tenemos que entender que la única forma de vivir en paz en una sociedad democrática es teniendo la agudeza intelectual suficiente para entender que al enemigo hay que acercarlo y que la mejor manifestación de inteligencia se pone de presente cuando somos capaces de trabajar con nuestros enemigos. Y lo que es más, cuando somos capaces de poner al enemigo a trabajar en función de lo que nosotros creemos que debe ser la dinámica de la sociedad. Eso implica un esfuerzo intelectual, eso implica un ejercicio dialéctico, eso implica necesariamente la capacidad de persuasión. A ese ejercicio no estamos acostumbrados los colombianos. Pero además es necesario que los diferentes estamentos de la sociedad entiendan que a ese que ha sido considerado nuestro enemigo tenemos que no solamente tolerarlo al lado nuestro, sino incorporarlo a las dinámicas que vivimos en la cotidianidad, incorporarlo a las dinámicas de trabajo de la sociedad, incorporarlo a las dinámicas de estudio que se viven en la sociedad, incorporarlo a las dinámicas de ejercicio lúdico que hace la sociedad. Muy posiblemente
no seamos capaces de perdonar, no seamos capaces de olvidar, mejor, pero tendremos que ser lo suficientemente dúctiles en nuestro espíritu para darle cabida al lado nuestro a ese que le hizo daño a alguien cercano a nosotros. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque sencillamente en ello va comprometido el futuro. Porque tenemos que pensar en términos de sostenibilidad de la sociedad colombiana. Y cuando hablamos de la sostenibilidad no hablamos de la paz para hoy, hablamos de la paz como un escenario necesario para construir futuro, y porque no queremos que nuestros hijos tengan la misma experiencia que ha vivido nuestra generación. Noten ustedes que no dije que hemos tenido que vivir nosotros, porque ese es otro de los problemas que vive el país a la hora de afrontar el posconflicto, y es que el conflicto no tuvo impacto equitativo sobre la sociedad colombiana. El posconflicto golpeó especialmente a ciertos sectores y a ciertas regiones, y entonces a veces es muy fácil hablar de la guerra cuando se ha estado lejos de la guerra, y a veces causa sorpresa ver a las personas hablando de que no son capaces de perdonar cuando no han sido tocados todavía por la guerra. Esas voces tenemos que dejárselas a los que han sido víctimas. Son las víctimas quienes tienen que saber cómo encaran a sus enemigos en la vida cotidiana. Estas son unas muy pequeñas reflexiones con las que la Facultad de Derecho, que en este acto es una invitada de los estudiantes de séptimo semestre de la facultad, de noveno semestre de la facultad, que, excúsenme el lapsus, que genuinamente han gestado este ejercicio. Y muchas gracias, doctora Gladys Rojas, una persona muy de esta casa, que ha sabido llevar a los estudiantes estas reflexiones y ha sabido motivar a los estudiantes para que tuvieran esta iniciativa. Muchas gracias al Instituto de Victimología, doctora Carolina Benavides, por la colaboración que ha prestado para encauzar la iniciativa, y como decano no tengo nada más que decir, que los felicito y les deseo todo el éxito en esta actividad. Yo seré un invitado más. Muchas gracias.